Buenos días, bienvenidos a esta conversación que hemos llamado Café al Aire. Esta metodología se inspira en un trabajo que hemos venido realizando desde hace 5 años en diferentes ciudades del mundo que se llama Lunes de Ciudad. Son conversaciones que suceden en la calle entre ciudadanos, gobernantes, académicos para debatir las grandes preocupaciones que tenemos en nuestras ciudades. Lunes de Ciudad nació hace 5 años en Medellín, Colombia. Hoy sucede en 23 ciudades, en 6 países diferentes. Y nos estábamos preguntando cómo lograr tener conversaciones entre diferentes territorios. Es difícil encontrarnos físicamente en un lugar, pero pensamos que esta puede ser una buena alternativa para conversar y debatir sobre nuestras preocupaciones a nivel Colombia y a nivel Latinoamérica. Decidimos llamarlo Café al Aire porque los cafés son los lugares donde han surgido las grandes vanguardias del pensamiento, de la literatura, del arte. Entonces nos acompaña un café, por acá tengo mi café, pero es un café que sucede virtualmente. El tema que nos convoca hoy está enmarcado en una convocatoria que viene haciendo Asuntos del Sur desde hace algunos años, que es celebrar el Día de la Democracia el 15 de septiembre de cada año. Este año el tema es democracia viva, entonces nos hicieron la invitación de vincularnos de alguna forma y pensamos en tener un debate sobre las democracias en América Latina a través de Café al Aire. Hoy nos acompañan Gabriel Huer de Justicia Ya, Guatemala, Matías Bianchi de Asuntos del Sur Argentina, Renata Ávila de Ciudadano Inteligente Chile y Brasil y Yaldimar Ruiz de Entre Ciudadanos Venezuela. Yo soy Mayra Duque del Derecho a No Obedecer y bienvenidos a esta conversación. Las personas que nos están siguiendo pueden hacer preguntas o comentarios a través de YouTube. Si entran a la página web www.derechoanobedecer.com van a ver el lugar donde pueden hacer los comentarios y en el transcurso de la conversación iremos incorporándolos y también conversando alrededor de ellos. Quisiera que en este primer momento nos contaran un poco Gabriel y Yaldimar qué está pasando con las democracias en sus países. Luego les voy a pedir a Renata y a Matías que nos cuenten también qué está pasando en Chile y en Argentina, pero también con un abordaje más a nivel América Latina. Hemos visto que ayer Nicolás Maduro declaró un estado de emergencia que implica como una especie de estado de excepción en algunos temas. Quisiera que Yaldimar nos cuente un poco qué ha venido pasando en Venezuela, qué implica la declaratoria de este estado de emergencia económica, cómo puede afectar los derechos civiles. Y por otro lado, que Gabriel nos cuente qué ha venido pasando en Guatemala, que también hemos visto muchas manifestaciones últimamente y una posición del gobierno muy represiva frente a estas manifestaciones. Entonces empieza Yaldimar y luego Gabriel. No te estamos escuchando. No, no. Bueno, empieza Gabriel y luego conversamos y Aldimar mientras solucionas los problemas de sonido. Bueno, ¿me escuchan? Sí, Bueno, buenos días y gracias por la invitación. Pues aquí en Guatemala sí hemos tenido, yo digo, más que un año ya de una crisis política importante derivada del rechazo que el gobierno de turno tiene hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, CICIG. Como saben, esta comisión está funcionando desde hace 10 años en el país. Eh, Dentro de su mandato lo que busca es desarticular estos cuerpos ilegales, ¿no? Que están encriptados en el Estado. Eh, ¿Me escuchan? te dejamos de escuchar. Yaldimar, ya sí te Ahora escuchamos, sí, pero pon en silencio tu micrófono. Listo, ahora sí. perfecto. No, no hay problema. Entonces, bueno, el presidente Jimmy Morales con varios diputados del Congreso y otras entidades dentro del Estado han estado
buscando maneras constantes de detener las investigaciones que esta comisión está llevando a cabo. Hace un año declaraban persona non grata al comisionado Iván Velázquez, colombiano, que ha hecho un muy buen trabajo al frente de la comisión desde que asumió en 2014, develando algunos de los casos más importantes que hemos visto en la historia de Guatemala, relacionados no solo con el gobierno, sino con las personas e instituciones que han financiado a los políticos que han montado estas estructuras, ¿no? Y esos incluye empresarios, incluye medios de comunicación, banqueros, militares, crimen organizado, narcotráfico, entre otras cosas. Entonces, vemos cómo el presidente ha invertido todo lo que el gobierno tiene de cara a detener estas investigaciones, porque ya le han tocado muy cerca a él, a su familia específicamente, pero también a gente muy cercana a él, de su partido, de su gobierno, de sus financistas. Entonces, todo esto ha conducido a una crisis muy fuerte en nuestro país, donde el presidente hace unas semanas, con varios militares y policías detrás de él, avisa o anuncia que no va a renovar el mandato de la CICIG, que tocaba renovarlo en 2019, y no solo eso, sino que Iván Velázquez sale por cuestiones de reuniones a Washington y anuncian mientras él estaba fuera que ya no lo permitirían dejar entrar al país por cuestiones de seguridad y orden público, algo que es completamente absurdo, ¿no? Y al final todo esto es nada más que una manera de garantizarse más impunidad, de detener todo este trabajo que tanto la comisión, o sea, la CICIG, con el Ministerio Público aquí en Guatemala ha estado haciendo en los últimos años. Lo más preocupante de esto es, uno, que la mayoría de personas en Guatemala apoyan el trabajo de CICIG, ¿verdad? Hay encuestas que acaban de publicar justamente, Sid Gallup, una encuesta importante donde dan datos sobre eso, y que se está dando una militarización de las fuerzas de seguridad. Y eso a los guatemaltecos y a las guatemaltecas nos lleva un poco al pasado reciente, ¿no? Con una guerra interna que tuvimos de 36 años y donde los acuerdos de paz que se firmaron en el 96 buscaban una demilitarización del país, una reducción del ejército, y lo vemos ahora que volvemos a esas imágenes que teníamos en los 80s, ¿no? De un presidente con fuerte presencia del ejército, y esto ha desatado diferentes movilizaciones, no solo en la capital, sino en todo el país y fuera del país. Incluso grupos de migrantes en Estados Unidos también han estado manifestándose en contra de las decisiones del presidente. Y ayer veíamos también, culminando 3 días de movilizaciones fuertes, ayer una organización campesina que se llama Codeca, que es la organización de base más grande del país, marchó aquí en la ciudad también en contra de esto de manera pacífica, y vimos un despliegue sin precedentes de policía y militares alrededor del Congreso, donde se celebraba un acto solemne por el Día de la Independencia. Estaba el presidente ahí, estaba también el 50% de los diputados. Muchos diputados no quisieron ir en protesta por el despliegue innecesario de fuerza que se estaba haciendo. Y vemos cómo tanto desde el Ejecutivo como desde el Congreso se han estado adoptando medidas extremadamente preocupantes que buscan simplemente detener todas estas investigaciones, porque muchas de las personas que están ahora en el poder, que estuvieron en el poder o que quieren buscar el poder el otro año, que tenemos elecciones generales, están implicadas o involucradas de alguna manera. Entonces, en esas estamos también en un momento preelectoral. El otro año tenemos elecciones generales, y vemos con preocupación lo que ha pasado en la región, ¿verdad? Cuando ha habido ciclos electorales recientes. Vemos cómo esta militarización y estas medidas que ha adoptado el gobierno nos hacen pensar que se están preparando para reprimir aún más, ¿no? Y de cara a las elecciones para asegurar la continuidad en el poder de todas estas redes. Y eso es lo más preocupante. Han asesinado a la fecha 36 líderes campesinos. La manifestación de ayer, por ejemplo, es un grupo que está en proceso de crear su propio partido político para las próximas elecciones. Hay otros intentos de crear partidos políticos también en el espectro ideológico, ¿verdad? Pero que buscan hacer política de una forma distinta, rompiendo con estos ciclos viciosos de hacer política que tenemos en Guatemala desde hace décadas. Entonces, estamos preocupados, ¿verdad? Hay mucha preocupación en cuanto a lo que está pasando, pero definitivamente no tenemos miedo, porque lo que hemos visto en estos últimos años, principalmente desde 2015 que comenzó este movimiento anticorrupción, es que cuando las luchas históricas rurales se unen con las luchas más recientes urbanas, pues podemos lograr grandes cosas. Y esa es un poco la consigna ahora mismo, ¿verdad? ¿Cómo
que el miedo no nos paralice y que realmente defendamos el trabajo que está haciendo la CICIG, porque creemos que eso es uno de los nudos más importantes que hay que desatar en nuestro país, ¿verdad? Y continuar apoyando las reformas clave, ¿verdad? Tenemos un sistema de justicia que necesita ser reformado y un sistema electoral que ya fue reformado en 2016, en parte gracias a todas estas movilizaciones, pero que necesita todavía más ajustes, ¿no? Entonces, vemos esos dos nudos como los dos puntos a desatar que permitan una mayor democratización del país y participación y representatividad de todos los sectores, principalmente los más abandonados o olvidados o marginados por nuestro sistema, ¿no? Que Guatemala es un país de mayoría indígena y en los espacios de poder prácticamente no hay personas indígenas, ¿verdad? Entonces vemos eso también como algo muy preocupante. El rol de las mujeres también, casi no tenemos diputadas en el Congreso, hay muy pocas alcaldesas, ¿verdad? Entonces necesitamos esos espacios, necesitamos lograr esos procesos democratizadores que lleguen hasta donde tengan que llegar, y vemos cómo el gobierno que tenía la oportunidad de hacer esos cambios se enquistó, se atrincheró y ahora está no solo deteniendo lo que está pasando, sino está tratando de reprimir cualquier ola de cambio que desde muchos grupos de la sociedad estamos tratando de impulsar. Muchas gracias, Gabriel. Cuéntanos tú, Yaldimar, ¿qué está pasando hoy en Venezuela? ¿Tienes la... Bueno, para empezar tienen mal internet. Eso Sí. es un No problema estamos de escuchando. infraestructura. No. ¿Me escuchan? Ya Ahora sí. sí. Ahora sí. Sí. Bueno. Con relación a tu pregunta, Mayra, de la declaratoria de estado de excepción ayer en Venezuela, quería decirte que nosotros tenemos años viviendo en una excepción constante, ya que de alguna manera los decretos los decretos económicos y todo eso siempre han ameritado que el Ejecutivo declare estado de excepción. Sin embargo, las políticas que se han llevado a cabo a través de este estadio no han sido efectivas, como lo han visto en la región. Tenemos unos índices de inflación altísimos y de alguna manera eso ha generado la crisis humanitaria que padece hoy Venezuela. De modo que Venezuela es un caso atípico en la región porque actualmente no podemos hablar de democracia acá, ya que nosotros estamos en presencia de un régimen autoritario que fue disfrazado muchos años a través de las elecciones que lo hicieron ver un poco como un autoritarismo competitivo. Ahora definitivamente es un autoritarismo a secas, ya que realmente las elecciones que se están llevando a cabo no están teniendo de alguna manera una oposición real. Y bueno, esta es la situación que está padeciendo Venezuela. Venezuela actualmente no se respetan, hay un desacato total a la Constitución, estamos siendo gobernados sin Constitución a través de una Asamblea Nacional Constituyente que está gobernando de facto y que está de alguna manera ocasionando en el país todo estos problemas que están ameritando de que de alguna manera ella lo que haga es gobernar a través de la fuerza, gobernar a través, porque no cuenta con la legitimidad necesaria ni lo contó en el momento de su elección, en el momento de su aprobación, ni la cuenta ahora. Entonces, estas son una de las cosas que están pasando aquí en Venezuela y que de alguna manera por esa razón es un caso diferente a Argentina, a Guatemala y a Chile, porque acá estamos en presencia de un régimen autoritario. De hecho, The Economist nos acaba de pasar este año por la ausencia de pluralidad, por la violación masiva de los derechos humanos, por la falta de institucionalidad. Estamos nosotros en presencia de un caso distinto en Latinoamérica. Entonces, esa, entre otras cosas, nosotros no vemos con ninguna novedad el hecho de que haya sido declarado estado de excepción, ya que esto generalmente es lo que pasa cuando quieren adoptar alguna medida económica que, como sabemos, no va a llevar al éxito
o de alguna manera no han sido exitosas las que hasta el momento se han aprobado y se han puesto en ejecución. Listo. ¿Y cómo ves lo que ahora está sucediendo como con los migrantes venezolanos a diferentes lugares de América Latina? Cómo las democracias y los países a los que están llegando, los migrantes están acogiendo eh, las personas que llegan y cuáles son las garantías que se les están ofreciendo en diferentes países. Bueno, la crisis migratoria actualmente ya se debe tratar como una crisis regional, ya que de alguna manera el éxodo masivo de venezolanos, calculado por la Organización de Naciones Unidas en unos 2,3 millones, de alguna manera hace incapaz a los gobiernos de los países de la región a de alguna manera acoger a todos los venezolanos que emigran del país. Entonces, no es una novedad que se den ataques de xenofobia, por ejemplo, en Colombia y en Perú, que haya una queja con relación al trabajo y al campo laboral, que el venezolano está de alguna manera siendo ahorita está demandando demasiado trabajo, está demandando demasiado servicio público, que estos países no están preparados para de alguna manera solventar esas demandas. Es decir, la crisis migratoria no se esperaba en la región y las políticas que han adoptado estos países han sido más bien de restricción con relación a, por ejemplo, Ecuador y Perú, restringir el paso de venezolanos con la exigencia de la tenencia de pasaporte, y también con relación a otros países que lo que han hecho es adaptar sus legislaciones a políticas más restrictivas que de alguna manera complejicen la adquisición del estatus legal por parte del migrante venezolano. ¿Hay algún país que tenga una política distinta o todos los países a los que están llegando personas de Venezuela como masivamente asumen este mismo enfoque represivo? Yo creo que más que asumir un enfoque represivo, es normal que los países estén defendiendo o de alguna manera sus gobernantes estén alarmados por la cantidad de venezolanos y porque no están, o sea, de alguna manera están demandando demasiadas cosas que el gobierno no está preparado para atender. Es decir, si no se esperaba esta crisis migratoria en la región tan masiva como lo ha sido, de hecho ha sido calculada con algunos países que han estado en guerra, entonces no podemos esperar que la respuesta sea otra. Es decir, entendemos a los gobiernos de estos países, entendemos que necesitan de los organismos multilaterales o de alguna manera del consenso de estos países afectados, de una mesa de consenso para llegar a soluciones para atender la crisis migratoria, porque actualmente no cuentan ni con la legislación, no cuentan ni con los insumos necesarios para atender a todos los venezolanos que están migrando del país. Gracias. Ahora cuéntanos tú, Matías, desde Asuntos del Sur, ¿cómo ven la democracia hoy en América Latina? ¿Qué está pasando? Pues primero en Argentina, ¿qué ha sucedido en Argentina? ¿Cuáles son los retos democráticos en Argentina? Y en América Latina, ¿cómo ven las tendencias? Bueno, muchas gracias por la invitación. En este contexto que hablamos nosotros de democracia viva, mi reflexión va a ir desde ese lado. Invitamos a democracia viva porque justamente invitamos, como lo entendemos, con un proceso vivo, dinámico, con un proceso abierto históricamente que tenemos que construir. No es la democracia que nos dijeron que era, o que nos imponen desde afuera y nos las miden y nos dicen cómo tiene que ser. Entonces, en ese sentido, es medio difícil hacer una lectura regional, porque es según también las expectativas de cada sociedad, de qué tipo de sociedad, qué tipo de derechos y qué tipo de ciudadanía es la que pretende construir. Entonces, por ese lado es difícil y además hay procesos muy diferentes dentro de la región. Pero por otro lado, si tenemos que tomar algunas pinceladas generales,
Lo que hemos visto en este momento, y nuevamente entendiendo como proceso dinámico, estamos viendo abiertamente un retroceso en las democracias. En el caso de Argentina, y que es similar a lo que vemos en Brasil, Ecuador, Bolivia, vimos procesos que estuvieron durante 10 años, lo que hablamos de la nueva izquierda, que avanzó muchísimo en la expansión de derechos, de inclusión de sectores que nunca habían sido clase media, sectores que pueden tener acceso a educación universitaria. Bolivia implementa por primera vez un sistema jubilatorio que no existía en el país. Por primera vez hay un país, como decía nuestro amigo, en un país mayoritariamente indígena, hay un presidente que tiene un origen indígena. Entonces, hubieron transformaciones muy importantes. En lo que hubo deficiencias es la forma en cómo se ejerció el poder político. Hubo una tendencia a una concentración del poder, a una tendencia a verticalización de procesos de toma de decisiones, y entonces eso empieza a generar, y también contradicciones, ¿no? Como el neoextractivismo, donde se profundizaron procesos de extracción, hubo grandes, importantes tensiones dentro de la democracia, y donde muchos procesos empezaron a emergir pidiendo una oxigenación de estos procesos democráticos. Lo que sucede, y aquí es donde los invito a problematizar, porque uno de los temas centrales ha sido la corrupción, y es la corrupción como gran tema, es que dentro de esas contradicciones, dentro de esas fisuras que se hacen en los sistemas, es donde se permitió romper con estos regímenes. Y esto lo dejo afuera a Venezuela, porque Venezuela cruzó una línea que los otros regímenes nunca cruzaron. Hablo de violación abierta de derechos humanos o de procesos democráticos. Pero los otros países no tienen casos flagrantes en este sentido. Lo que sucede es que en esto se generó una ventana de oportunidad, y ahora voy a responder la pregunta, donde están nuevamente poderes de facto, los que tienen poder de verdad, que es el capital financiero, que son los sectores, las élites económicas, que son los poderes extranjeros, que permiten entrar y usan esas fisuras para nuevamente ejercer una agenda de restricción de derechos. Y eso es lo que yo estoy observando en la región. En el caso, por ejemplo, del gobierno de Macri en estos años, con la excusa de terminar con el pseudo-autoritarismo del kirchnerismo y la corrupción, y etcétera, etcétera, lo que ha sucedido es donde se eliminan jubilaciones, se eliminan derechos, se elimina el Ministerio de Cultura, Educación baja su presupuesto, sube el presupuesto en seguridad, se premia procesos. Hubieron casos de violación de derechos humanos que son inauditos en la historia reciente de Argentina, como un policía matando por la espalda a un chico y el presidente lo recibe en la casa de gobierno, o la muerte en una protesta y la policía encubriéndolo. Son cosas con nuestra pesada historia que fueron muy difíciles y que no habíamos visto por lo menos en la última década y media. Entonces, los procesos son alarmantes. Creo que el caso brasilero es mucho más alarmante lo que está sucediendo. Hay un proceso, vuelvo nuevamente al caso de la corrupción, que lógicamente la corrupción es algo que nos preocupa a todos, pero nosotros, que nos interesa la democracia y que nos interesa la política, tenemos que preguntarnos si realmente la corrupción tiene que ser un tema tan importante en nuestra agenda, y es una provocación quizás para que tengamos el debate. Es una agenda estrictamente antipolítica, es una agenda que viene a acusar como la política es mala, y que le hace el juego a procesos que van en contra de lo que nosotros, y espero que ustedes también compartan conmigo, de lo que significa la ampliación de
derechos ciudadanos. Entonces, creo que nosotros en nuestra reflexión y parte de la invitación de la Semana de Democracia Viva es a que pensemos realmente cuáles son las prioridades de nuestras democracias, cuál es la agenda y qué es lo que vamos a hacer nosotros para construir las democracias que soñamos, no las que nos dicen que tienen que ser. Y dejo esas cositas para que volvamos en la discusión. Gracias. Gracias, Renata. Bueno, yo tengo buenas noticias desde Chile. Al fin, alguna buena noticia en este espacio, ¿no? Se acaba de aprobar la ley de identidad de género y para un país tan conservador como Chile es un tremendo logro. Todavía la tiene que firmar el presidente Piñera, pero hemos visto tanto retroceso de derechos en la región que creo que este pequeño avance, gran avance para mucha gente que peleó por esta ley es un motivo de alegría y celebración porque es permitir a ciudadanos y permitir a jóvenes sobre todo, porque es una ley que va a aplicar desde los 14 años, identificarse como quieren identificarse y reivindicar su identidad es algo muy, muy, muy bueno. Eso es lo único bueno que reportar desde Chile. Bueno, hay una otra nota positiva. Luego de mucho tiempo persiguiendo el delito de cohecho, es las coimas, los sobornos al poder público, la Fundación Ciudadanía Inteligente litigamos por muchos años los casos. Al final, cuando los casos llegan al Poder Judicial, la ley realmente no servía para perseguirlos, porque el juez al aplicarla tenía la discrecionalidad de aplicar penas muy, muy suaves. Entonces, ahí hay otra pequeña victoria. Juntos, con varias organizaciones de sociedad civil, logramos que se modificara la ley y ahora no aplica retroactivamente, por supuesto, pero de ahora en adelante va a haber como un marco más fuerte de combate al cohecho, al delito del cohecho. Ese es el bueno. Ahora, desde la oficina de Brasil, tenemos noticias complicadas y una gran preocupación. Las noticias complicadas es que, bueno, el candidato que la mayoría de la ciudadanía brasileña quería que estuviera en las elecciones está siendo ilegítimamente removido de la contienda electoral y eso tiene implicaciones fuertes para la democracia brasileña y debilita y resta credibilidad a todo el proceso electoral. Sumado a eso, hay un gran empuje por utilizar el sistema para voto electrónico, que no es seguro, y que ya se ha cuestionado en toda la región. Es un problema que tenemos en más de un país, de restar confianza a los procesos electorales por el mecanismo en que se realizan, y el tercero es la violencia y la impunidad de esa violencia. Estamos a más de 150 días del asesinato de Marielle Franco y aún no hay esclarecimiento de ese delito, que debería estar hasta arriba de las prioridades. También tenemos en la oficina de Brasil una gran preocupación con qué va a pasar con Bolsonaro. Nos molesta muchísimo que comparen a Bolsonaro con el Trump de Brasil, porque es algo mucho más serio lo que tenemos enfrente, y es algo mucho más serio para una población de 200 millones de habitantes de Latinoamérica, que lo que pasa en Brasil y el tono que el próximo gobierno de Brasil imponga en la región va a definir lo que pasa en países mucho más allá de Brasil y en el mundo incluso. Y lo que tenemos acá es la regularización de un tipo que es el equivalente a un Duterte, de un tipo que se pasa por encima. Es mucho más peligroso que Trump. Es un tipo que considera bien ejecuciones extrajudiciales. Es un tipo que considera bien opresión y persecución a los pobres. Es un tipo sin ninguna sensibilidad de género. Al contrario, en declaraciones, él declara que las mujeres quedan embarazadas por querer ir de vacaciones 6 meses. Es un nivel de misoginia, racismo, supremacía blanca y castigo a los pobres que es realmente alarmante. Creo que sería una tragedia que
la irresponsabilidad de no dejar participar a Lula en las elecciones nos llevara a tener a 200 millones de latinoamericanos sujetos a un gobierno de un tipo como Bolsonaro, por ejemplo. En general, desde la oficina, como trabajamos en muchos más países que solamente Brasil y Chile, estamos muy preocupados por 3 temas. Primero, que se aborda todo el discurso de la mini corrupción, o sea, la corrupción se usa como un caballo troyano donde se meten muchos intereses, la pseudolucha contra la corrupción no está siendo abordada como desde el origen de la misma, si se dan cuenta con todo lo de las... no tenemos en la región aún regulación de las offshore, que para mí los paraísos fiscales es uno de los nudos que sin que se deshagan no se va a poder deshacer el problema del dinero y la política, el problema de la desigualdad y el problema de la falta de equidad en distribución de los recursos. El segundo es la vuelta, están reempoderados los militares en todas partes de la región. Ecuador activando sus bases militares, Guatemala con este despliegue descarado para asustar a ciudadanos del ejército en las calles, Brasil también, Argentina tratando de remover los candados que impedían que el ejército tuviera un rol más activo, Costa Rica, que es muy pacífica, teniendo una policía, no tiene ejército, una policía súper militarizada, el ejército en Nicaragua reprimiendo a la gente, o sea, estamos en un retroceso tremendo en cuanto al rol del ejército en tiempos de paz. Y un tremendo lío en cómo el ejército está cada vez más cerca de poderes fácticos y en la administración de Donald Trump totalmente consentido y sin que se le pusieran los contrapesos que solían ponérsele al ejército para condicionar ayuda y demás. Estamos volviendo también a una política americana que nos considera otra vez patio trasero y los títeres que hacen lo que Estados Unidos les dice en distintos ámbitos políticos, el traslado de la embajada de Honduras y de Guatemala a Jerusalén es una prueba de ello. Y también, pero también estamos viendo como una entrada interesante de China en la región. Y movimientos ahí no de preocupación, pero de análisis requerido en el rol que China va a jugar en Latinoamérica en el mediano plazo. Y bueno, en resumen, creo que además de eso solo me sumaría a la nota de alarma que Gabriel resaltó de asesinato de defensores de derechos humanos y líderes políticos, especialmente líderes campesinos, que se está dando en Colombia, en Guatemala, en toda la región. Y la poca visibilidad que medios, que organizaciones de derechos humanos, que todos nosotros le da eso. No sé si solo importa cuando asesinan a alguien muy visible en un sitio urbano y muy conocido, porque con las personas que yo converso regularmente no pueden ni nombrar a los campesinos asesinados en Guatemala. Y bueno, elecciones que se vienen, creo que la elección de Brasil va a definir muchísimo, luego vienen las elecciones en El Salvador, las elecciones en Guatemala, y veremos qué cambios y qué nueva configuración política vamos a tener en 2019, que creo que podemos comentarlo en una segunda ronda. Ya. Gracias, Renata. Hay una pregunta que hace Daniel Botero a través de YouTube y es que ayer que se conmemoró el 11 de septiembre se oyeron muchos discursos que justificaron el régimen de Pinochet. Entonces él quiere saber un poco más sobre qué está pasando en la democracia en Chile. Es terrible. Creo que no es un síntoma únicamente de la democracia en Chile, sino que es un síntoma de la región. Hay un
fuerte revisionismo histórico y todas las ganancias en materia de accountability, verdad y justicia que se habían logrado sobre todo en la última década del siglo pasado, de la primera de este siglo, están siendo atacadas abiertamente. Pero creo que hubo un intento, por ejemplo, en Chile de poner a uno de estos ministros negacionistas, a un ministro que quería a un ministro de Cultura contrario con todos los que defienden memoria y hubo, a la vez que están estas fuerzas haciendo una gran presión para que olvidemos y para cambiar la historia y los culpables, hay una gran respuesta y movilización ciudadana. El Museo de la Memoria de Chile se llenó completamente de ciudadanos defendiendo y este ministro fue obligado a dimitir. Pero lo mismo está pasando en Guatemala, lo mismo está pasando en muchos otros países donde esta nueva ola de gobiernos promilitares que quieren lavar el nombre de esas instituciones que asesinaron a tantas personas, están tratando de cortar presupuestos a los museos de memoria, de cortar y cerrarlos y boicotear los casos que aún están pendientes de condena a militares y a ex miembros del gobierno involucrados en delitos de lesa humanidad, y a eliminar estos temas del pensum educativo. Y creo que esa es una gran lucha que tenemos hacia adelante de defender de defender la memoria como una garantía de no repetición. Listo. Aquí surgen como varios grandes temas de discusión. Está el tema de la corrupción, el tema de los poderes de facto y el asunto de las relaciones como entre diferentes países, bueno, relaciones internacionales en asuntos de democracia, entendiendo por un lado pues lo que viene pasando en América Latina y las relaciones entre gobiernos, entre ciudadanos con presencia en diferentes países, pero también la incursión de los grandes poderes económicos del mundo en asuntos democráticos, que es algo que no es nuevo, que viene pasando desde hace muchísimas décadas, pero que hoy, después de la nueva izquierda, como mencionó Matías, que tuvo un auge importante en América Latina, empieza a incursionar muy fuertemente otra vez en diferentes países. Matías menciona algo y es, ¿cuál es la democracia que nos soñamos? ¿Cuál es la democracia que no nos han dicho que tiene que ser? Pues la democracia que nos han vendido desde hace mucho tiempo, sino cuál es esa democracia que nos soñamos, esa democracia viva, dinámica que estamos intentando construir. Entonces quisiera que cada uno de ustedes me contara en una frase cuál es la democracia que se sueña para su país, para América Latina, y cuáles son las agendas que a nivel local y a nivel regional están impulsando para llegar a esa democracia que soñamos. Empieza Gabriel. Ok. Preguntona. Es duda existencial. A ver, yo también rápidamente solo quería reaccionar un poco con lo que mencionaban antes Renata y Matías, ¿verdad? En Guatemala el tema corrupción creo que si bien es algo que hay que trascender, ¿no? Sí, para nosotros ha sido un aglutinador importante que ha abierto la puerta a procesos de politización de gente joven, ¿verdad? Porque es un tema accesible, es un tema comprensible, es un tema que atraviesa la realidad de una forma un poco más evidente. Y hemos visto, por lo menos en Justicia Ya, lo hemos hablado también con otras organizaciones aquí en Guatemala, cómo ese tema es esa puerta de entrada, ¿no? Para gente que está comenzando un proceso de politización, porque en Guatemala ha sido uno de los problemas principales, creo yo, ¿no? Que a una despolitización absoluta, una ausencia de memoria histórica, especialmente en lo urbano, principalmente en lo urbano, ¿no? Una escasa cultura de organización política, y es la corrupción, la lucha anticorrupción ha sido un poco esa puerta de entrada. Sin embargo, no nos podemos quedar ahí, ¿verdad? No tiene que quedarse como el punto eterno de referencia, sino que debe ser un punto de partida, y así es como tenemos que asumirlo, y ese es parte del reto en el que estamos y hemos estado en esos 3 años, ¿no? Y por otro lado, esto también, ¿no? Es este como coletazo fuerte que está pasando en la región y en el mundo. Vimos en las elecciones de Suecia, ¿no? Cómo la ultraderecha
está tomando otra vez espacios. En Alemania también está pasando. Vemos también esto mezclado un poco con lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones, lo que van a pasar ahí mismo en noviembre, ¿verdad? Hay que estar con los ojos atentos. Pero en general aquí, y lo vemos en Guatemala también, que estamos ya en un momento preelectoral, como algunos candidatos eternos de aquí del país están empezando a adoptar ese discurso. Aquí hubo una gran marcha pro vida el domingo pasado, impulsada por las iglesias, pero que ya políticos están capitalizando de cara a las elecciones. Vemos cómo el presidente del Congreso y el mismo presidente actual están tratando de amarrar todos esos temas, ¿no? Alrededor de la idea de terrorismo, de su idea de familia, de su idea de democracia incluso, ¿no? Que es una democracia muy excluyente, o sea, no es una democracia real, ¿no? Y eso lo vemos, estamos hablando con más personas en justicia ya, como vemos con preocupación que esa corriente pues está también obviamente llegando a Guatemala y cómo podemos hacerle frente, cómo podemos deconstruir ese discurso, cómo podemos hacer ver que lo que es verdad se está convirtiendo en mentira y lo que es mentira lo están tildando de verdad, cómo los medios de comunicación son cuestionados despiadadamente y cómo toda esta ola pues va teniendo efectos nefastos, como lo que decía Matías, ¿no? La restricción o reducción de derechos, lo que decía Renata, el tema del auge que está teniendo otra vez los militares, la militarización en los países. Entonces, creo que eso sí es un reto regional, ¿verdad? Que cómo podemos encontrar la manera de colar la luz a través de esas pequeñas grietas que quedan en esta ola que sí está afectando nuestros países. Y en ese sentido, yo creo que para nosotros en Guatemala, pues la democracia es algo que anhelamos, por supuesto. Aquí el tema también ha sido mucho el financiamiento electoral ilícito, que es un tema no resuelto a nivel mundial, o sea, no hay una fórmula perfecta para ello, pero al menos la CICIG, el trabajo que ha hecho es develar, evidenciar cómo estas estructuras pues tienen capturada la democracia también aquí en Guatemala. Y para nosotros en ese sentido, la democracia que soñamos, creo yo, es una democracia donde los derechos no sepan a privilegios, ¿verdad? Tenemos aquí en Guatemala la mayoría de personas no tienen acceso o no se les garantiza, mejor dicho, derechos esenciales de salud, de educación, de autoidentificación, ¿verdad? Y aquí yo personalmente, y lo que hemos hablado en justicia ya también, esa democracia que soñamos es una donde los derechos no sepan a privilegios y donde realmente haya posibilidades reales de participación, donde vivamos en un país plural que refleje realmente la realidad del país y donde pues la vía, digamos, de las oportunidades que la gente requiera, pues no se hundan en esa brecha de desigualdad que tenemos acá, que es gigante. Entonces, creo que por ahí va. Tal vez me fui un poco a lo negativo en general, pero creo que es parte del momento que estamos viviendo aquí en Guatemala. Pero por ahí va, ¿verdad? La democracia que soñamos, sí, definitivamente es una donde los derechos esenciales están garantizados, se pueden garantizar, donde las voces diversas, divergentes, disidentes, también son escuchadas de alguna manera, aunque no estemos de acuerdo, que las hay, y donde el discurso predominante no es uno excluyente, ni es uno donde solo los que se ven como yo, piensan como yo y hablan como yo, son tomados en cuenta. Entonces, una democracia plural donde los derechos no sepan a privilegios y hasta ahora sí ha habido un foco muy fuerte como en la agenda ciudadana en el tema de la corrupción, pero hay un acuerdo en que es interesante descentralizar la agenda frente a la construcción de democracias más fuertes. Renata, cuéntanos tú. Activa el micrófono. Ya. Típico cuando tienes 100 pestañitas abiertas. No encontraba esta. Pues bueno, para mí yo creo que todavía tenemos hay 3 Latinoaméricas al menos. Está la Latinoamérica que todavía no llega al mínimo calórico diario, en la que incluyo mi país Guatemala.
Y en esa la democracia es aún un sueño tan remoto, porque si no se garantizan ni las condiciones mínimas para desarrollarse como ser humano, para tener un desarrollo completo y llegar a superar al menos la línea de la pobreza, ¿cómo vamos a poder ejercer si la mayoría de la población está en una situación de sobrevivencia, de apenas sobrevivir? No podemos hablar de una ciudadanía completa y de una democracia posible. Si consideramos, por ejemplo, que al menos 35%, y si no es más, de personas en países como Guatemala, como Haití, no saben leer y escribir, ¿de qué democracia estamos hablando? O sea, es una tarea, es una tremenda tarea que a veces nos perdemos de lo esencial, pero creo que la década de los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, que logró reducir del 44 al 28% la pobreza extrema en la región, iba por la vía correcta, de enfocarse en esa cuestión primaria. La segunda Latinoamérica ya son los países como de ingreso medio, y en esos países de ingreso medio no creo que haya una democracia posible si la Iglesia se sigue metiendo con tal autoridad en nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestras instituciones. Y no solo o sea, ya luego hablamos de otros poderes, pero creo que es el poder que me viene inmediatamente a la mente y lo he visto interferir en ejercicios recientes de reivindicación de derechos de las mujeres, cómo todavía es un poder que pone y quita presidentes, que dicta agenda legislativa y que dicta políticas de salud y políticas educativas. Y creo que la democracia que yo quiero, la democracia que yo sueño, tiene a los curas y a los pastores muy lejos de las urnas y muy lejos de los congresos. Y luego vamos a la Latinoamérica, donde bueno, ya se alcanzaron los mínimos para vivir, es más o menos laica y demás. Y ahí me refiero a países como Argentina, Uruguay y demás. Ahí yo creo que el tema para la democracia que yo quisiera ver en la región, viene más de afuera y viene más del sistema financiero. Y cómo, a pesar de que se vote cierto partido, a pesar de que se ejerza en condiciones de libertad cierto modelo democrático, el pueblo quiere una cosa y luego los organismos internacionales y los organismos financieros internacionales vienen y ponen y firman un papel y declaran nulo todo el pacto que la ciudadanía quería. O sea, cómo tratados internacionales, tratados comerciales y tratados financieros borran la decisión democrática de la gente. Entonces creo que son niveles muy distintos de acción, y por supuesto todos tenemos que poder tener lo mínimo para participar, tenemos que tener separación de iglesia y Estado, y tenemos que tener también ahí sí la soberanía para decidir cómo queremos diseñar nuestras políticas económicas y sociales sin que poderes externos intervengan. Así como en resumen, esa sería la democracia que a mí me gustaría ver, al menos esas tres condiciones mínimas, y que las mujeres puedan tener un espacio de participación también, pero eso es implícito, no tengo ni que decirlo. Ya. ¿Y cuáles son las agendas que está impulsando Ciudadano Inteligente y otras organizaciones sociales de la región frente a los retos de las democracias en estas tres Américas Latinas? Bueno, en la primera América Latina lo que estamos haciendo es transfiriendo herramientas para participación ciudadana y formando la nueva generación de líderes. Hemos trabajado en distintos países de la región para tratar de apoyar en una colaboración sur-sur a formar líderes orientados a la acción, que no solo estén enfocados en la tecnología, sino que también en formas inclusivas de participación de distintos actores
para tener estrategias más efectivas en el terreno. Hemos trabajado con organizaciones en Guatemala, ahorita estamos empezando una relación con Panamá y en Puerto Rico, en muchísimos países. A nivel regional tenemos un modelo de una agenda con 7 leyes que ha sido testeada en Chile para tener una mejor democracia en términos de lobby, transparencia, cohecho, ley de partidos políticos y demás. Es una experiencia bastante completa. Bien que mal, y con todos sus bemoles, Chile tiene de los sistemas más sanos contra la corrupción de la política, del dinero en la política y demás. Y es una experiencia que tenemos para compartir con demás países. En Brasil tenemos a mí el ejemplo de Brasil me encanta de lo que estamos haciendo allá, porque es específicamente orientado a elevar la voz y incrementar la participación de aquellas personas que han sido tradicionalmente excluidas de la política. Entonces tenemos 3 proyectos: Mujeres Negras Deciden. Las mujeres negras en Brasil son el 27% de las votantes y van a definir la próxima elección. O sea, quien convenza de su voto a las mujeres negras probablemente va a ser el próximo presidente de Brasil o la próxima presidenta de Brasil. Entonces tenemos una metodología y una plataforma para precisamente articular las peticiones de mujeres negras e impulsarlas no solo a participar en la política, sino a votar y a diseñar una agenda que puedan presentar a los candidatos para que no sea solo votar por votar, sino que sea votar teniendo ciertos compromisos de los candidatos a las agendas que ellas quieren. El segundo es, nos hemos enfocado también a ciudades, y bueno, es que en Latinoamérica hay ciudades que equivalen a países, y tenemos Río por Entero, que es una alianza de casi 100 organizaciones de sociedad civil que ha ido a las favelas, que ha ido a los barrios y colaborativa y colectivamente hemos realizado más de 90 encuentros ciudadanos para recoger desde la base qué la gente quiere y qué la gente pide para sus candidatos en las próximas elecciones. Y la otra es como un Tinder para que encuentres tu match político. Se llama Me Representa y está enfocado a una agenda de inclusión de derechos humanos, de diversidad sexual, de prioridades críticas para minorías en Brasil, que tú puedes llenar ahí tus intereses y te empareja, digamos, o te enseña qué políticos que están a las elecciones hoy están comprometidos con los intereses que tú tienes y con las prioridades que tú tienes en materia de derechos humanos, diversidad sexual, políticas sociales y políticas de diversidad. Entonces, esos son como para mejorar la política y para mejorar la democracia y hacer democracias más inclusivas, como algunos ejemplos de lo que estamos haciendo. Y en noviembre vamos a lanzar una sorpresa ahí de una plataforma para luchar contra la corrupción regionalmente, y no puedo adelantar mucho, pero va a estar muy bueno. Gracias. Yaldimar. Sí, dime. Bueno, en nuestro te caso, escuchamos bien. ¿Puedes acercar un poco más el micrófono? la democracia que soñamos. ¿Ahora sí me escuchan? Un poco mejor, pero puedes hablar un poco más duro. Sí, claro. Bueno, en nuestro caso, hablar de la democracia que soñamos requiere tiempo, ya que de alguna manera eso pasa porque se realice la transición política en Venezuela, ya que actualmente es imposible. Es decir, la democracia que soñamos requiere institucionalidad, requiere separación de poderes, requiere respeto a las libertades políticas, requiere que se garanticen los derechos humanos que el gobierno actual no le conviene por su talante autoritario. Entonces, son cosas que de alguna manera nosotros en la región estamos en un nivel de atraso bastante significativo en nuestra democracia, y que actualmente, por ejemplo, la sociedad civil hace lo que puede, llama a protestas y
de alguna manera demanda soluciones a nuestros políticos, pero evidentemente actualmente estamos en un clima de anomia, de desafección política que de alguna manera no vemos, o como ciudadanos no hemos encontrado todavía una solución a la crisis política que vivimos. Entonces hablar de la democracia que soñamos creo que requiere de primero un plan o una estrategia para salir de este régimen autoritario, y segundo requiere de que la sociedad civil se empodere aún más, como lo estamos haciendo con invitación, por ejemplo, de Asuntos del Sur, que de alguna manera nos ha invitado a unirnos a esta campaña de democracia viva. La sociedad civil actualmente está siendo atacada. Nosotros, las páginas de internet, que es el medio por el cual nosotros podemos transmitir la información al ciudadano, han sido bloqueadas por CanTV recientemente. Eso quiere decir que la manera en que nosotros podemos expresar a la ciudadanía las actividades y todas las cosas que estamos realizando se está dificultando aún más, ya que se están cercenando esas libertades de información, esa libertad que viene desde hace mucho tiempo, cuando ya se implementó la hegemonía comunicacional y de alguna manera fueron cerrados los medios o censurados los medios que iban contra el gobierno. Entonces, actualmente hablar de democracia aquí, hablar de la democracia que soñamos, sí es una aspiración, porque estamos en un clima de desesperanza aprendida, donde de alguna manera el ciudadano no ve solución, la sociedad civil intenta hacer lo que puede, pero no se siente representada también por los políticos de oposición, quienes están haciendo lo que pueden con el poco poder que les deja tener el gobierno actual, porque la represión y la violencia y el encarcelamiento de líderes políticos, de alguna manera el exilio de estos, ha llevado a una situación donde actualmente no hay un plan, no hay una estrategia, no sabemos, o sea, como ciudadanos no sabemos qué es lo que se va a hacer o qué es lo que los políticos están planeando para recuperar la democracia. Sin embargo, la sociedad civil unida estamos de alguna manera configurando una red en torno a la defensa de la democracia, la restauración de la democracia, porque para soñar esa democracia, que ustedes muy bien en Latinoamérica tienen sus casos específicos que son distintos, como la defensa de los derechos de la mujer, los casos de corrupción. Ya nosotros pasamos todo ese clima, o pasamos todos esos estadios que de alguna manera hemos llegado ya a un nivel donde no tenemos democracia, estamos en presencia de un régimen autoritario, y de alguna manera nuestra agenda pública y política está inmersa del inmediatismo, es decir, lo que sucede hoy es la respuesta que tendremos mañana. No hay como un plan, no hay, como digamos, una agenda que esté llena de eso, de lo que ustedes hablan muy bien, de que es la defensa de los derechos de la mujer, los casos de corrupción. Acá esas no son nuestras prioridades o los apremios que la sociedad demanda. La sociedad demanda actualmente una solución a la crisis humanitaria, una solución a la crisis económica. La sociedad demanda una estrategia por parte de los políticos opositores. La sociedad demanda representación. La sociedad demanda muchas cosas que tienen toda la razón, ya que, por ejemplo, acá hablar de tecnología, particularmente con mi asociación civil, que yo la estoy de alguna manera impulsando, hablar de tecnología en un clima donde el internet es pésimo. Creo que tenemos el peor internet de Latinoamérica, donde de alguna manera no todo el mundo tiene acceso a teléfonos inteligentes, ya que, como sabemos acá, las cifras de violencia y de robos es muy alta. La gente prefiere, o de alguna manera, o ha sido robada o no tiene acceso a internet. O sea, Caracas, de acá al interior del país, es muy distinta, y de alguna manera quizás la política 2.0 no sea la solución para nosotros, porque de alguna manera
creo que nosotros tenemos que volver a lo que dirían la propaganda offline, el pamfleteo, la tradicional, el tradicional envío de folletos, ir a las comunidades. Creo que esa es una tarea que demanda tanto la sociedad, que nos demanda la sociedad civil y nos demanda a los políticos, ya que actualmente evidentemente no tenemos canales donde transmitir las acciones que llevamos a cabo. Para decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, tenemos que ir a sus comunidades, es decir, todo el clima para que exista democracia en Venezuela, de verdad creo que requiere tiempo, requiere plan, requiere ir a las comunidades, requiere ir a métodos de propaganda quizás tradicional, distintos ya al nivel que ha llegado Latinoamérica, que puede pasar por el internet una convocatoria, y es distinto acá, porque acá no todo el mundo tiene el acceso al internet, como les digo, las páginas han sido bloqueadas, es decir, que las personas no pueden tener acceso a la información que la sociedad civil expresa. Entonces creo que estamos en un clima distinto, grave. Nosotros soñamos con la vuelta a la institucionalidad, pero creemos que el cambio político es necesario para que esta exista. Entonces el paso a este cambio político es lo que está como apremio en nuestra agenda. Me uní a la iniciativa de las Juntos del Sur de conformar una red de organizaciones porque me parece importante que en un clima donde la inacción está privando, de alguna manera las organizaciones, digamos, existe la democracia, recordemos que existen unos valores democráticos que de alguna manera Venezuela ya había pasado por ese proceso y que después del punto-fijismo lo habíamos consolidado muy bien y que ahora después, desde que llegó el chavismo al poder, de alguna manera se fue desconfigurando, la democracia fue perdiendo fuerza, fue perdiendo valor, fue disfrazada a través de las pequeñas victorias que tuvo la oposición, quizás en el 2015, por ejemplo, o el hecho de que pudiera competir libremente, de que no se pusiera en duda la integridad electoral de la cual actualmente no, de la cual actualmente todos dudamos y que carece completamente de legitimidad, porque creemos que el Consejo Nacional Electoral debe hacer un cambio de sus rectores, debe ser un poder imparcial, debe ser un poder que ejerza, cuyos otros poderes no ejerzan control sobre él, cosa que no sucede actualmente, ya que el partido de gobierno es quien de alguna manera controla todos los poderes públicos y eso evidentemente es perjudicial para nuestra democracia. El año pasado empezó una ola de protestas acá en Venezuela que se originaron o cuyo detonante fue la sentencia 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia, en el que el Tribunal Supremo de Justicia se arrogó las competencias del Parlamento y eliminó la inmunidad parlamentaria. Eso hizo que los diputados salieran a las calles y la ciudadanía, en defensa del voto que habían apostado a los diputados, también se llevaron a cabo una ola de protestas que de alguna manera terminaron en violencia, en más violación de los derechos humanos. Con el tiempo se hizo la consulta popular, se hicieron 3 preguntas, la gente sacó una mayoría donde la gente estaba de acuerdo en que era necesaria la transición política, pero la respuesta del gobierno fue una Asamblea Nacional Constituyente donde de alguna manera se arrogó todos los poderes, es decir, la Asamblea Nacional Constituyente cuenta actualmente con un poder supremo que es cuestionado porque su ilegitimidad de origen, su legalidad de origen, es decir, en la Constitución estaba establecido que el presidente podía tener la iniciativa para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, más no la convocatoria, es decir, la convocatoria reside en el poder originario, que es del pueblo. Eso no se preguntó. Se preguntó en el año 1999 cuando se hizo la primera Asamblea Nacional Constituyente y se redactó una nueva constitución, pero no se preguntó ahora, es decir, no se le dijo al ciudadano si
si de alguna manera afirmaba que estaba de acuerdo con las bases comiciales y si estaba de acuerdo con que se realizara una nueva constitución. No se preguntaron, entonces ahora es que estamos siendo gobernados por un órgano de facto, sin constitución y sin democracia. Listo, entonces la apuesta que tú mencionas es la construcción de redes fuertes para lograr trabajar juntos por solucionar esta crisis democrática que hoy enfrenta Venezuela, aunque no es claro cómo lo van a hacer ni por dónde es la salida. Matías. Voy a tratar de recordar de lo que estábamos hablando de manera muy sintética. Creo que no hay un vademecum de forma de cómo tiene que ser algo. Creo que justamente la idea de la construcción democrática es la posibilidad de una construcción intersubjetiva de una sociedad que queremos, en la que queremos vivir. Y aquí no podemos dejar de lado el rol ideológico, porque justamente si no estamos de acuerdo dentro de nuestro propio hogar de cómo organizarnos muchas veces, imagínense en una sociedad. Entonces es normal que tenemos distintas visiones, pero tenemos que tener en claro eso. Muchas veces el problema que ha emergido en la nueva política y los nuevos movimientos emergentes, lo cual incluyo los que toman las banderas contra la corrupción, es justamente es el anti, no me gusta. Y creo que la capacidad que tenemos que tener, que es la de recuperar la política como herramienta de construcción de sueños y de lograr alcanzarlos. Entonces tenemos que pensar qué tipo de sociedad es la que queremos. Y nuevamente no hay fórmulas prescritas, porque si no sería autoritario que yo diga cómo tiene que ser la democracia, pero sí yo diría que para mí, de manera muy sintética, creo que tomando la agenda, que es la misma agenda que tuvimos hace 200 años cuando nos independizamos como sociedades. Hace 200 años lo que sucedió es que construimos estados frágiles que solamente garantizaban la capacidad de exportación de nuestros commodities, y ese estado frágil lo controlaba solamente una élite y una sociedad que era estratificada, donde los blancos estaban arriba, sobre todo los hombres, luego venían los pueblos, los criollos, pueblos indígenas, y abajo de todo los pueblos africanos. No, Renata, te escuché media hora hablar. Es que estás describiendo Guatemala hoy, me llamó la atención. Es que por eso es lo que estoy diciendo. Las mismas sociedades que teníamos hace 200 años, con matices, con diferencias, es la misma sociedad de hoy. Entonces, para mí la agenda democrática tiene que ser esa. Es bien sencilla, que luego vemos cómo la articulamos y cuál es el entramado institucional que lo puede permitir. Y a esos desafíos, desgraciadamente, se les sumen nuevos desafíos. Se les sumen desafíos que ya ni siquiera es industrializar nuestros países. Estamos hablando de una revolución tecnológica, estamos hablando de que no podemos seguir exportando nuestros commodities porque se nos acaba el mundo o nosotros nos acabamos en el mundo. Que el uso de estas tecnologías que pensábamos que nos iba a permitir una mayor democracia, al final los malos las utilizan mucho mejor que nosotros y lo logran espiarnos, sacarnos nuestra información, mercantilizar nuestros datos, violentar nuestra privacidad, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por ese lado viene, que en definitiva, si lo puedo sintetizar, es en un solo concepto. Toda agenda democrática es la agenda que avanza los derechos ciudadanos. Y eso tiene que ser nuestro norte, y hacia ahí es lo que tenemos que construir. Todo lo otro podemos ir poniéndonos de acuerdo en el camino, en los mecanismos de cómo lo logramos. Entonces, ustedes han mencionado varias cosas frente a la democracia que soñamos y las agendas. Quiero concentrarme un poco en las agendas, porque quisiera que conversáramos sobre las agendas latinoamericanas que existen hoy y cómo diferentes organizaciones pueden articularse esas agendas
que existen o crear agendas nuevas. Por un lado está el tema de la lucha contra la corrupción, en el que hicieron énfasis particular Gabriel y Renata, y que Matías plantea, pensémonos otro eje. Por otro lado está el tema de la defensa de los derechos ciudadanos, los derechos humanos, los derechos civiles. Y Yaldimar mencionó la construcción de redes fuertes que nos permitan sumar sinergias para la lucha por democracias más fuertes. Y Renata, el tema de crear herramientas para que los ciudadanos, para que más ciudadanos se empoderen y participen más activamente de lo que está pasando en sus ciudades. Entonces son cuatro temas cruciales que surgieron: defensa de derechos, lucha contra la corrupción, empoderamiento ciudadano y construcción de redes. Pregunta: a nivel Latinoamérica, ¿cómo está esto? ¿Cómo es ese entramado que ya existe, como de agendas que se unen, se suman, a veces se dispersan, pero vuelven a encontrar puntos de contacto en otros momentos? ¿Y cómo podemos fortalecer como esas agendas colectivas? No, pues, si alguien quiere decir algo, puede hacerlo en este momento. Bueno, voy a intentar a ver contestar eso. Sí, porque es difícil, ¿no? Nosotros en Guatemala tenemos de por sí el reto de cómo encontrar puntos en común y articular agendas dentro del mismo territorio nacional, ¿no? Porque un abordaje territorial a todo lo que está pasando aquí en Guatemala es necesario. No podemos ignorar eso, ¿verdad? No podemos partir de una única agenda porque no la hay. A los temas que mencionabas, aquí en Guatemala, por ejemplo, está el tema de migración, que es un tema impresionante, lo que ya mencionaba Renata, el tema de seguridad alimentaria, de desnutrición, aquí en Guatemala es uno de los puntos más dramáticos. Del tema étnico también es otro tema importante, el tema territorial, los megaproyectos, mineras, etcétera, también es otro tema que está generando mucha conflictividad social. Que eso va también con el tema de la energía, ¿verdad? De la matriz de energía, la matriz económica. Entonces, hay una serie de temas que si depende de uno a qué territorio del país vaya, es lo que tiene más fuerza, ¿no? Y hay cosas transversales, que es el tema de migración, nutrición, el tema del racismo, ¿verdad? Que ahí es donde hay que encontrar la manera de ir articulando esta agenda. Entonces, no digamos a nivel regional, ¿verdad? Si vamos específicamente a Centroamérica, ¿verdad? Tenemos desde la experiencia de Costa Rica con el gobierno que asumió ahora, Nicaragua con todo lo que está pasando, Honduras, el tema electoral que sigue sin resolverse del todo, aunque ya el gobierno está pues funcionando como que ya está todo resuelto. El Salvador, ¿verdad? También que está a las puertas de elecciones. O sea, creo que sí incluso a nivel centroamericano es difícil de ir encontrando ir articulando, mejor dicho, esas agendas comunes. Entonces, en ese sentido, creo que es más una pregunta que una respuesta, ¿no? Como un reto, ¿no? ¿Cómo asumirlo? Porque en el momento en que tratamos de reducirlo a un punto, ¿verdad? La sensación que queda en general es a ignorar causas y luchas que la gente tiene décadas de estar empujando, ¿verdad? Por lo menos en Guatemala. Entonces, para nosotros sí ha sido un reto bien importante tratar de articular toda esa organización, toda esa indignación, todas esas ganas de empujar las cosas aquí en una agenda que tampoco sepa mínimos, ¿no? Que es una forma en que se ha buscado neutralizar cualquier impulso ciudadano, ¿verdad? Es, bueno, no, vamos a una agenda de mínimos, pero los mínimos aquí, pues muchos de los mínimos aquí no son tan mínimos, ¿no? Y ese es, no sé, para mí, a mí es difícil de responder para mí realmente cómo poder articular eso. Sin embargo, creo que sí, por lo que conversé con Renata recientemente, es decir, sí hay como esa visión más
de organizaciones como la Fundación Ciudadanía Inteligente, que yo creo que sí están trabajando o están buscando ese enfoque, ¿verdad? Más regional, y yo creo que es clave, ¿verdad? Que dentro de todo este ecosistema que hemos ido conformando, pues cada quien vaya cumpliendo un rol, ¿verdad? Dentro de una visión más local que pueda aportar a esa visión más regional que están trabajando también como Asuntos del Sur, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera desde los roles que podemos jugar cada uno realmente impulsar algo de esa naturaleza? Entonces, para mí por ahí va más ese reto, ¿verdad? De cómo podemos desde nuestros propios roles articular, manteniendo esa doble mirada. Entonces, hablamos como de una articulación que sucede a varios niveles, a nivel nacional, a nivel territorial dentro de las propias naciones, a nivel centroamericano, a nivel regional también. Es importante ir pensando en cómo potenciar como sinergias en todas estas dimensiones territoriales. ¿Alguien más quiere mencionar algo? Así es, Mayra. Yo creo que a pesar de que nuestros gobiernos tengan unos apremios distintos, yo creo que hay agendas o hay temas y agendas que son comunes en Latinoamérica. Por ejemplo, actualmente el caso de migración de venezolanos creo que se está volviendo una agenda, tema de agenda en todos los países. Creo que el fortalecimiento de la ciudadanía, creo que en realidad el fortalecimiento de la democracia en general siempre va a ser un tema que nos va en común, que nos va a brindar similitudes en cuanto a los esfuerzos que podamos estar haciendo la sociedad civil y las organizaciones a nivel regional para su defensa. Entonces, considero que articular redes, unirnos en iniciativas es un paso importante para retrasar para de alguna manera disminuir ese retraso del que hemos estado hablando de nuestra democracia. Listo. Renata, Matías, ¿quieren decir algo antes de irnos? Una cosa rapidita, solo la necesidad de articular agendas positivas. O sea, creo que nos unimos muy bien en oponernos a situaciones, pero cuando nos dicen, ok, no quieren esto, ¿qué quieren? Y que quieren como latinoamericanos, no tenemos una respuesta articulada. Yo creo que ahí está la clave, está el rol que podemos jugar desde distintos espacios. Voy en la misma dirección. Justamente como generación nosotros nos toca todavía ver qué es lo que proponemos a América Latina. Otras generaciones propusieron sueños. Todavía no está claro qué es lo que nosotros proponemos. Somos más claros en lo que no nos gusta que en lo que nos gusta. Nosotros estamos trabajando fuertemente en un espacio que se llama la Red de Innovación Política con actores de toda la región, donde nos hemos puesto un norte, una especie de carta de motivación sobre qué tipo de sociedad queremos y estamos intentando construir positivamente en ese tipo, en los valores que estuve mencionando anteriormente. Así que creo que existe, por más que el contexto sea negativo, existen espacios, existen actores. Lo que nos falta es construir poder para que eso sean alternativas reales. Perfecto, entonces queda la pregunta de cómo seguimos usando estas herramientas que existen, cómo logramos que más personas accedan y sean partícipes de estas herramientas para lograr articularnos mejor, y cómo logramos que estas herramientas o estos espacios que existen se conviertan en alternativas reales de poder. Queda el tema de cómo seguir articulando agendas positivas y cómo lograr, aunque el tema de los derechos mínimos puede ser parte de una agenda, es fundamental porque superar el asunto de la sobrevivencia cotidiana es muy importante para lograr como que se trascienda ese tema de o entenderse uno en una democracia como un ciudadano que tiene derechos y que puede luchar por ellos. Estas son como las preguntas y conclusiones que quedan. Ojalá en los siguientes espacios de conversación de Democracia Viva y en redes sociales podamos continuar con la conversación.
y en otro café al aire o cualquier otra metodología que ustedes estén implementando, impulsando en sus propias regiones, podamos conversar y ahondar en estas herramientas que existen y cómo podemos usarlas mejor. Gracias por habernos acompañado en esta conversación. Gracias a las personas que estuvieron siguiéndonos a través de www.derechoanobedecer.com y de YouTube. Y nos vemos luego. Gracias, un abrazo.